Quiero que me acompañe con su Biblia al libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2. Carta a los Efesios, capítulo 2 y versículo 10. Cuando lo tenga me dice amén. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10. ¿Lo tiene? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De nuevo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por el privilegio de compartir tu palabra. Señor, como te decía por la tarde antes de venir acá, habla, mi Dios, a nuestras vidas. Espíritu Santo, nuevamente te pido que seas tú poniendo las palabras en mi boca. Señor, detén cualquier palabra que tú no quieres que salga de mi boca. Y que solamente, mi Dios, sean aquellas que van a edificar, a exhortar, a consolar a tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos, porque estamos listos para recibir tu palabra y por sobre todas las cosas, ponerla por obra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, estamos a las vísperas del desafío 21. Desafío 21. Y quiero hoy día compartir con ustedes o hablarles bajo el tema cosas que determina tu llamado o cosas que el llamado determina. Cosas que el llamado determina. Vamos a tocar o a meditar en ciertas cosas, algunos 4 o 5 puntos por ahí, probablemente hay muchos más. Pero quiero el día de hoy compartir o hablar en estos 5 puntos. Estoy seguro de que muchos de nosotros ya estamos familiarizados con ellos, pero creo en mi corazón que es lo que Dios ha puesto en mí para compartir a cada uno de nosotros. A lo largo de la vida, a lo largo de la trayectoria como hijos de Dios, a lo largo de la vida como cristianos, desde el primer momento que venimos a Cristo y comenzamos a conocer, comenzamos a nutrirnos de la palabra, podemos darnos cuenta de que a lo largo de las Escrituras hay llamados poderosísimos, hay llamados verdaderamente impresionantes, preciosísimos, pero también hay llamados que fueron para personas o estos personajes fueron llamados que verdaderamente desafiaron a estos hombres. Para que estos hombres llegaran a ser considerados esos grandes hombres de fe, tuvieron que vivir o atravesar un sinnúmero de cosas que muchas veces nosotros como hijos de Dios quizás no queremos. O a veces decimos, ay Señor, ¿por qué? Y tengo que pasar aquello. Pero para que se lleguen a plasmar esos nombres, esos grandes hombres, esas grandes hazañas que Dios hizo a través de ellos, cada uno de estos personajes tuvieron que enfrentar un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de desafíos. Dejar cosas, apartarse de cosas, vivir cosas extraordinarias, aventurarse a la fe. Cosas que probablemente en nuestra vida, en un momento determinado, las vamos a vivir también y que vamos a tener que enfrentar esos momentos en base a toda la fe que poseemos. A la esperanza conforme a lo que Dios nos ha prometido que hará con nosotros, que está haciendo y que va a hacer todavía aún más con nosotros. Uno de los llamados poderosos que hoy quiero enfatizar unos cuantos puntos ahí es el de Abraham. El de Abraham. Usted conoce muy bien el llamado que Dios le hace a Abraham cuando vivía todavía con sus padres. El llamado que Dios le hace, mira, por favor, no le dice, por favor, le dice, Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que te mostraré. Ya lo vamos a leer. Pero
¿Por qué me parece poderosísimo? ¿Por qué me parece un tanto, no que los otros no tengan mérito grande o mayor, sino que el de Abraham, porque usted y yo somos parte, dentro del llamado de Abraham, somos parte de la promesa que estaba sobre la vida de Abraham. Tanto así que esa promesa que Dios hace a Abraham en base al llamado que le hace, Cristo viene a cumplir esa promesa y entregarnos a nosotros precisamente las promesas que Dios había hecho a Abraham, para que nosotros fuésemos bendecidos juntamente con él y que la bendición que estaba ya plasmada sobre Abraham fuese hoy día para cada uno de nosotros. Entonces, ahí le dije cosas que determinan el llamado y que muchas veces nosotros tenemos que vivir, tenemos que pasar, tenemos que atravesar. Son cosas que muchas veces quizás van a ser inesperadas, quizás nos van a tomar por sorpresa, cosas que a veces probablemente no vamos a querer, cosas que probablemente van a provocar quizás un poco de dolor, cosas que probablemente nos va a tocar enfrentar pérdidas, cosas que probablemente vamos a tener que vivir en un momento quizás nosotros solos, quizás a veces con compañía, y quizás la mayoría de los casos vamos a tener que enfrentarlos solamente con la ayuda de Dios. Solamente. Entonces, vamos al capítulo 12, por favor, de Génesis, una escritura que usted no conoce, que usted conoce muy bien. Dice así, capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una de las primeras cosas que podemos notar o encontramos en el llamado de Abraham y que está generalmente en nuestras vidas o en nuestros llamados o en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, es la demanda. La demanda. Una de las cosas que vamos a vivir nosotros como hijos de Dios es demanda. ¿Cómo así? Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Sí? Ahora bien, mientras más grande sea la demanda en tu vida, mucho más grande será tu bendición. Mientras más grande sea la demanda en tu vida, en la mía por supuesto, más grande será tu bendición. Ahora bien, nosotros debemos estar conscientes de una cosa: a lo viejo tenemos que decirle adiós. Alguien decía por ahí, cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de tener siempre un machete a la mano. ¿Para qué un machete? ¿Para darle al hermano que viene ahí? No, para cortar cosas que ya no tienen que estar en nuestra vida. Hay cosas que ya no deberían de existir en nosotros y que todavía existen. Hay cosas que ya Dios ha demandado en nosotros que ya no estén, pero todavía están. Hay cosas que Dios nos ha dicho: eso no, deja eso, aparta esto no te ayuda, esto no te bendice, esto para nada te aprovecha, pero nosotros pareciera que todavía las albergamos, les damos cabida en nuestras vidas. Y decía alguien por ahí: ¿por qué cada uno de los cristianos tienen un machete? Y cuando esas cosas aparezcan, salgan por ahí, se mencionen, darles con el corvo, cortarlas, alejarlas, apartarlas de nuestra vida. Y decía, simple y sencillamente a veces es porque hay cosas que no queremos soltar. Hay cosas que no queremos dejar. Pregunto, ¿por qué Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela? ¿Qué había en esa ciudad para que Dios lo apartara de ahí?
¿Qué había en su familia de malo para que Dios lo alejara de ellos? ¿Qué había en ese lugar? ¿Qué existía? ¿Acaso no podía Dios bendecir a Abraham juntamente con la familia? ¿Acaso no podía Dios desatar una bendición sobre Abraham y que la familia fuese bendecida también? ¿Por qué Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela? ¿Acaso la bendición de Dios era solamente para Abraham y en la familia de Abraham la estaba excluyendo? ¿No se le hace curioso? ¿Qué pasaba? Resulta que las naciones en ese entonces, o precisamente en esa nación, existía muchísimo la adoración a ídolos, ídolos paganos. Existía muchísimo eso. Y probablemente la familia de Abraham, quizá, estaban involucrados en algo que no le agradaba a Dios. Y cuando hay cosas que a Dios no le agradan, Él va a hacer todo para pedirnos a nosotros o demandar de nosotros que nosotros nos apartemos, nosotros nos alejemos de aquello que no nos ayuda a llegar a verdaderamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vete. ¿Era fácil? ¿Era sencillo? Claro que no. Pero podemos notar una cosa ahí. Por amor a Dios, lo que Dios le dice a Abraham, y por amor de Abraham hacia Dios, Abraham dice, me voy, emprendo el camino. ¿Hacia dónde? No lo sé. Pero si Dios me lo ha dicho, es porque Dios me va a bendecir. Y muchas veces nosotros tenemos miedo, tenemos temor, tenemos duda de dejar cosas. Muchas veces nosotros venimos y nos enfrentamos al qué va a suceder, al qué va a pasar. ¿Sí? Muchas veces nos enfrentamos a situaciones que, Señor, ¿y qué hago? Yo les ponía un ejemplo un día de esto. Le decía a alguien por acá, algunos de ustedes probablemente no tienen lo que Dios les ha prometido, simple y sencillamente por el temor a dejar el lugar donde están. Simple y sencillamente por el lugar donde están ahorita, no lo han querido dejar por miedo, por temor, y lo bueno o lo mejor de Dios que está allá adelante, no lo han querido recibir. No es que Dios no lo tenga, no es que Dios no lo haya querido dar, simple y sencillamente no hubo obediencia a la demanda. ¿Sí? Para cada una de las cosas que Dios va a demandar, se necesita mucha obediencia. Fe, obediencia. ¿Era fácil para Abraham? Claro que no, no era fácil. Probablemente el ambiente no era el mejor en el que vivía Abraham en ese entonces, pero Dios tuvo que decirle, mira, vete, ahí. Quizás Dios le pudo haber dicho, sí, yo lo puedo hacer ahí, pero no, vete. Al final, yo creo que si Dios le dice a Abraham, pienso, es un pensamiento mío, yo creo que si Dios le dice, mira, vete, y ya vas a ver que cuando tú obedezcas, tú vas a ser llamado así, vas a ser considerado el padre de la fe, vas a hacer esto, vas a hacer. Quizás probablemente hubiera sido otra actitud de Abraham, ¿sí? Quizás no hubiera sido, o no hubiese llegado a ser Abraham, tal vez solo se hubiese quedado en Abraham. No sé si me explico. Hay cosas que Dios quiere hacer con nosotros, pero la demanda que Él ha puesto en nuestras vidas probablemente no la estemos llevando a cabo, no la estemos cumpliendo a cabalidad. Y eso simple y sencillamente lo que hace es retrasar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Segunda cosa que determina el llamado. Proceso. El proceso que pasamos. Recuerdo que cuando sucedió la situación con mis sobrinos y el hijo de Sandra y el sobrino de Sandra y otras más, recuerdo que ese día viernes yo tampoco pude dar el mensaje.
No me acuerdo por qué. Creo que vimos un mensaje, una prédica. ¿Va? Entonces, ese día igual yo ya tenía parte del mensaje. No lo tenía así desarrollado en su totalidad, pero ya tenía parte. Yo iba a compartir algo o este punto para precisamente ese día específico, ese día viernes. Y esto es, o en base al proceso que tenemos que pasar. Y es que uno de los puntos más fuertes en esto es que lo que Dios nos hace pasar a cada uno de nosotros, ¿sí? Dios nos hace pasar cosas a cada uno de nosotros específicamente donde probablemente Dios nos va a usar más adelante. Hay procesos en nuestra vida que nosotros vamos a enfrentar que nos van a servir para prepararnos, para Dios usarnos adelante en aquello que hemos atravesado, en aquello que hemos enfrentado. José fue vendido por sus hermanos, fue traicionado por sus hermanos. Y a la larga el proceso que José tuvo que atravesar fue para en un momento determinado José reencontrarse nuevamente con aquellos que lo habían traicionado. Pero en el proceso, en el trayecto, Dios preparar a José para ese momento. A pesar de la traición, a pesar de lo que le habían hecho, allá José había mantenido intacto su corazón. Y hay cosas que cada uno de nosotros vamos a tener que pasar, a veces porque son áreas en las cuales Dios va a usarnos más adelante. ¿Sí? Ahora bien, tú y yo no debemos de juzgar a nadie por el proceso que esté pasando. Porque a veces podemos cometer el error y vemos que algo está sucediendo en la persona y a veces puede venir el pensamiento, a saber qué hizo, a saber qué cometió. Quizás ande en pecado. ¿Sí? Y simple y sencillamente es que Dios lo está haciendo pasar un proceso. No porque haya desobedecido, no porque esté en pecado, no porque esté haciendo esto o lo otro. Simple y sencillamente son cosas que cada uno de nosotros tenemos que vivir en un determinado momento que nos preparan para un evento futuro. Si eso que no vivimos en el momento no sabemos sobrellevarlo, ¿cómo vamos a poder enfrentar lo que está esperándonos adelante? El desafío 21 se trata de buscar precisamente a Dios, ¿sí? Como primer cosa, como cosa más importante o detalle más importante, buscar el rostro de Dios, la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, cuando hay personas que pasan situaciones, nosotros no debemos de decir, no sé si alguno de ustedes por ahí quizás está mal, ande en malos pasos, quizás está haciendo esto, quizás está haciendo lo otro. Si es así, podemos pedir perdón. Y si no lo hemos hecho, tengamos cuidado de decirlo, ¿sí? Ni siquiera pensarlo. Simple y sencillamente son a veces procesos que Dios hace atravesar a la gente, a las personas, porque los está preparando para algo específico, ¿sí? Pero muchas veces nosotros cometemos el error de empezar a decir, será por esto, será por lo otro, será por aquí, será por allá. Pregunto, ¿cuántos de ustedes les gustaría pasar el proceso de Job? Levánteme la mano. Ok. Hay algo peculiar ahí, y algo que es bonito y maravilloso. ¿Cuántos amigos tenía Job? Eran 3 los que mayormente hablan y al final aparece el cuarto, que es Eliú, si mal no recuerdo. Sí, puede que me equivoque el nombre, pero ¿verdad? Ahora, ¿por qué los amigos de Job no pasaron un proceso? Y solo lo pasó Job. Pero los amigos ahí estuvieron. Y el consejo de los amigos, ¿verdad? No, es que ahí estuvieron los amigos de Job. Pero ellos no estaban en el proceso lo estaba viviendo Job. ¿Sí? Ahora bien, al final del proceso, ¿qué es lo que sucede? Job termina orando por sus amigos, porque ellos le dijeron, no, esto y lo.
¿verdad? Reconocen de que se habían equivocado. Job ora por sus amigos y al final Dios le restaura el doble de lo que había perdido, ¿sí? Ahora bien, ¿qué de maravilloso, de glorioso usted y yo notamos en el proceso de Job? Le pongo un ejemplo o una comparación. El proceso de José, a José lo vendieron, lo metieron en la cisterna, ¿verdad? Le quitaron la túnica, lo metieron en la cisterna, lo vendieron a los ismaelitas, se lo llevaron a meterlo a la cárcel, de ahí a la casa, regresa a la cárcel y así sucesivamente hasta que llegó a ser el segundo al mando. Ahora bien, ¿de qué sirvió ese proceso para José? Lo preparó para lo que Dios le había mostrado en los sueños, ¿sí? Lo preparó y eso llegó a vivir. Ahora, ¿para qué sirvió el proceso de Job? ¿Para qué sirve el proceso de Job? Pensemos un poquito. ¿Para qué sirvió el proceso de Job? Para mantenerse firme con la esposa, a pesar de lo que le dijo la esposa. Maldice a tu Dios y muérete. Para restaurar a los amigos. Para mantener intacto el honor de Dios. ¿Para qué sirvió ese proceso? ¿O por qué Job atravesó ese proceso? ¿Para qué? Usted lo nota en los primeros versículos, es más en el versículo 1 creo de Job. No sé si está en el versículo 1. Sí, no sé si está en el versículo 1. Pero es la parte donde Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que es varón. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con lo que yo les acabo de decir? ¿Para qué? ¿Qué provecho tenía ese proceso? Sencillo. Cada vez que el enemigo se presenta ante Dios a decirle, mira el hermano cómo está fallando, mira el hermano, mira tu hijo lo que está haciendo, mira que aquel lo que quiere hacer. Simple y sencillamente, en ese momento, ¿qué fue lo que Dios hizo a Satanás? Le permitió, sí, que llevara a cabo. Ahora, pero al final del proceso, ¿qué fue lo que Dios hizo a Satanás? Le exhibió a Job. ¿Sí o no? Le exhibió a Job. Las palabras que salieron de la boca de Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Satanás le dice, porque tú lo has cercado, lo tienes guardado y esto y lo otro. Pero, toca su carne, toca esto, toca lo otro. Y Dios, ok, haz esto. Pero aún así, dice la Biblia que Job mantuvo su integridad. ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué sirvió ese proceso? Simple y sencillamente para exhibir a Job delante de Satanás. Ahora bien, hay procesos que a ti y a mí no van a ser para exhibirnos, ¿sí? Pero bendito sea Dios que encuentra personas que deciden mantenerse firmes a pesar de las circunstancias que puedan estar atravesando. ¿Sí? Mayor aún, si esas circunstancias que hoy estamos viviendo nos llevan a alcanzar lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Al final, ¿quién termina siendo exhibido? Aquel que ha vencido, aquel que lo ha logrado. ¿Quién termina siendo otra vez avergonzado? El enemigo, ¿sí o no?
Caso contrario, si nosotros en los procesos decimos, ay, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Y por qué me sucedió esto? ¿Y por qué le digo esto? Porque hubo ese día, en esa situación, una frase de mi esposa que dijo, mi hijo no. Cualquier cosa, pero mi hijo no. ¿Sí o no? Cada proceso que nosotros atravesamos, cada proceso que cada uno de nosotros, porque déjenme decir una cosa, cada proceso es personal. No significa de que el mismo proceso vamos a vivir todos. Sí, lo notamos en la Biblia. No todos fueron iguales. No todos en nosotros van a ser iguales. ¿Sí? Algunos de nosotros vamos a tener la capacidad de sobrellevar procesos como ese que vivimos en nuestra familia, y algunos otros quizás no. Algunos otros quizás va a ser un tanto diferente. Algunos otros pueden experimentar procesos de pérdida de un ser querido. ¿Sí o no? Algunos de nosotros podemos experimentar alejarnos de alguien que verdaderamente amamos, apartarnos, qué sé yo, quitarnos, Dios, separarnos de algo que verdaderamente no nos lleva a nada bueno. ¿Sí? Otros quizás vamos a enfrentar procesos duros, pero que cada uno de esos procesos en nuestra vida vienen simple y sencillamente porque es el proceso que tú y yo es el que vamos a vivir, es el que vamos a atravesar. No quiere decir que el mismo proceso que yo voy a pasar lo va a pasar mi esposa, ni el mismo proceso de mi esposa va a pasar Kenneth, ni el mismo proceso de Kenneth va a pasar mi hermana Araceli. Cada quien va a vivir su propio proceso, ¿sí? Cada uno de nosotros, pero cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes que lo que Dios quiere hacer con nosotros es personal, ¿sí? Pero que tiene un fin grupal. Lo que Dios hace con cada uno de nosotros, los procesos que vivimos y atravesamos, cada uno de nosotros quizás podemos decir, ay Señor, esto está difícil, ay, esto está doloroso. Salimos de una, nos metimos en otra. Salimos de esa, nos metimos en otra. Ok, pero cada uno de esos procesos, usted y yo sabemos muy bien de que somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, sí, somos la iglesia. Y cada uno de nosotros tiene una función en particular. Cada vez que somos procesados, Dios saca lo mejor de cada uno de nosotros. Y cuando saca lo mejor de cada uno de nosotros, sirve de complemento a lo mejor que está sacando del otro hermano. No sé si me explico. Cuando Dios está procesando al hermano Cristian y está procesando a mi hermana Ana, cada uno de ellos sacan lo mejor en medio de esos procesos. Y cada una de esas cosas sirve de complemento al otro, para que al final, el que gane termine siendo el reino de los cielos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, cada proceso que nosotros vivimos no es precisamente solo para nosotros. Es porque hay algo en mí que Dios tiene que sacar de mí, que sea de bendición o complemento para otro, para que al final la bendición completa sea para alguien más. ¿Sí me explico? Estamos por entrar al desafío 21. ¿Sí? Y como dice el hermano, esa persona que le contó el sueño fui yo, de esos bebés. Y yo le decía al hermano, yo vi esos sueños, yo miraba el primer parto. Y el primer parto del niño, el llanto, ¿sí? Inmediatamente veía el otro parto, pero en el otro parto al niño lo agarraban y nada. Pero cuando le hacían, ¿ya? Entonces, y le decía yo al hermano, pero al ratito se me acercaba el hermano y le decía, mire hermano, pero yo me siento gozoso porque yo pude presenciar ambos partos. Y entonces el hermano pidió a Dios esto y esto, y precisamente Dios le dijo esto y esto, lo que ustedes ya escucharon. Ahora, hay un segundo sueño que yo todavía no se lo he contado, ¿sí? Que se lo voy a contar, pero va a ser hasta el final. Ahorita espérenme. ¿Ah? Entonces, sí, cada proceso, sí, es para mejorarnos, es para sacar lo mejor de nosotros,
¿Sí? Entonces, lo que Dios dice o lo que Dios hace en cada persona no tiene que parecerse a lo que está haciendo en otro, ¿verdad? No todos vamos a pasar el mismo proceso, no todos vamos a vivir las mismas circunstancias, pero sí todas ellas al final van a terminar siendo un solo beneficio para el reino de los cielos. Ok, entonces, otra cosa importante en el proceso, lo que Dios ha dicho de ti, o lo que Dios ha dicho de nosotros, muchas veces no va a parecerse a la realidad que hoy estamos viviendo. Cuando estamos en los procesos y lo que Dios ha dicho de nosotros, como que la realidad que Dios nos ha dicho, ¿y dónde está? ¿Y qué se hizo? ¿Y qué pasó? Y no que Dios nos iba a bendecir y que nos iba a sacar allá y que esto y que lo otro. Y aquí ha pasado. A veces hemos estado en situaciones, hoy sí, vamos para adelante, no que hoy sí, y de repente, ¡bum!, algo sucedió. Algo vino a estropear. Y de repente, bueno, le hacemos frente a esa situación y pasa, hablando congregacionalmente. La pasa. De repente por ahí aparece que alguien dijo esto, que alguien dijo lo otro, y que sucedió aquí, que sucedió allá. Y uno dice, bueno, ¿y lo que Dios dijo? Porque muchas veces lo que Dios dice a veces no se parece a la realidad que vivimos, ¿sí? Se va a parecer cuando pasemos esa realidad que ahora estamos viviendo, que simple y sencillamente es el proceso, el trayecto que vamos a tener que vivir para poder enfrentar lo que Dios tiene adelante. ¿A cuántos de ustedes les gustaría pasar el proceso que pasó Jesucristo? Sí, levánteme la mano. Si no nos gustaba el de Job, el de Jesucristo. ¿Verdad que no? Porque Jesucristo tenía que pasar ese proceso. ¿Sí me explico? José tenía que pasar su proceso. Job tuvo que pasar su proceso. Abraham tuvo que pasar su proceso. Moisés tuvo que vivir su proceso. Tú y yo tenemos que vivir nuestro proceso. Cada uno de nosotros en particular. Pero al final, quien termina ganando es el reino de los cielos. Somos un cuerpo. ¿Sí? Ok. ¿Claros hasta ahí? ¿Cuál fue el primero? Demanda. Segundo, proceso. Tercero, sacrificio. Y aquí es donde muchos de nosotros, si el proceso nos cuesta, con el sacrificio decimos, ay Señor, ¿verdad? A Abraham, ¿qué le dijeron que sacrificara? ¿Qué es lo que Dios nos va a pedir a cada uno de nosotros? Literal A. Lo que no nos cuesta o no tiene valor. O literal B. La que sí nos cuesta y lo que sí tiene valor. ¿Sí me explico? ¿Cuántos hijos tenía Abraham? Cuando le pide Dios, sacrifícame a Isaac, ya tenía a Ismael, ¿sí o no? ¿Por qué no le pidió a Ismael? El de la promesa, ¿eso qué significaba? Valía mucho. ¿Eso qué significaba? Que lo que más amaba a Abraham era lo que Dios le estaba pidiendo que sacrificara. ¿Sí? Y yo recuerdo cuando mi esposa dijo, mi hijo no. Mi hijo no. Y yo recuerdo, yo no sé si yo te dije, quizás la gente va a notar una actitud diferente. Yo se lo comenté al hermano y le dije, quizás van a decir que es bien desinteresado, que le vale, que esto y que lo otro. Porque yo le dije a mi esposa, ya no nos preocupemos. Si al fin y al cabo, si nosotros metemos las manos, vamos a terminar estropeando las cosas. Dejemos que Dios haga lo que va a hacer.
Y si Dios hace como Él quiere hacerlo, las cosas van a salir perfectas. Si nosotros metemos las manos. Y lo que más grave puso a mi esposa fue el hijo. A Abraham le pidieron lo que más amaba. Sacrifícame. No le dijo sacrifícame a Ismael. Le dijo sacrifícame a Isaac, que era el hijo de la promesa. Era el hijo de aquella que era estéril, que lo había tenido en su vejez. ¿Cuánto tiempo no había anhelado Abraham a Isaac? Y eso precisamente es lo que Dios le pide que sacrifique. No era tanto el hijo, sino lo que Abraham más amaba. Y lo que a veces nosotros más amamos es lo que Dios nos va a decir: sacrifícamelo, entrégamelo, dámelo. Y esa situación a nosotros nos va a poner entre la espada y la pared. Y son cosas que determinan el llamado. Si ya probablemente tuvimos una demanda y quizás fallamos por ahí, quizás vamos en el proceso y no sé cómo estemos en la situación, cuando llegamos al sacrificio, porque cada uno de nosotros muy probablemente quizás le entregamos a Dios cosas que quizás no amamos tanto, que quizás no valoramos tanto, sino que le entregamos cosas que decimos, que esto me cuesta, pero hay otras cosas que nos cuestan un poquito más sacrificárselas a Dios, que esas no las queremos entregar. Entonces Dios le dice, sacrifícame a Isaac. ¿Por qué? Porque era lo que Abraham más amaba, ¿sí? Lo que más le costaba entregar. ¿Sí me explico? Ahora bien, usted conoce la historia. Agarran la leña, le dice a Isaac, vámonos, tenemos que irnos para allá. ¿Y a dónde, papá? Vámonos. No le dice a Sara, ¿verdad? Porque Sara probablemente hubiera salido, no te lo lleves aquí. Si hubieran peleado, discutido, y a saber qué hubiera pasado. Agarran camino. A la hora de que preparan el altar, se prepara todo el ambiente ahí. Abraham toma el puñal o la espada. ¿En qué momento lo detiene Dios? En el momento en el que Abraham ya había sacrificado a Isaac. ¿Dónde lo había sacrificado? Aquí, que es donde más cuesta. ¿Sí me explico? En el momento en que Abraham, Abraham, detente. ¿Sí? ¿Dónde Abraham había sacrificado a Isaac? Aquí. Aquí, que es donde más cuesta sacrificar lo que más se ama. Ahí Dios lo detiene. Ahí le dice, yo sé que yo sé que eres obediente. Lo detiene, aparece el carnero y usted sabe la historia. ¿Sí? En ese momento Dios se da cuenta de que Abraham sacrificó a su hijo. No literal, pero sí aquí. Sí aquí. Y es donde a nosotros muchas veces, o la mayoría de las veces, más nos cuesta sacrificar lo que amamos. Porque nosotros decimos a Abraham, y si nos pide al hijo, si te pide a tu hijo, si te pide a tu hijo, si pide a la mamá, si pide a la mamá, si pide al hermano, si pide al padre, si pide verdaderamente lo que más amamos. Pero ¿cuál fue la recompensa? Lo que Dios le había prometido, ¿o no? El problema es que muchas veces nosotros nos enfocamos más en la situación que en el resultado final o en lo que Dios nos ha prometido. Y yo se lo dije a mi esposa ese día, hija,
Hay promesas de parte de Dios y yo me enfoco en la promesa. Lo dije desde la primera situación que ellos pasaron. Hay promesas de parte de Dios y yo me enfoco en la promesa, no tanto en el proceso, no tanto en las circunstancias, no tanto en lo que puedan estar viviendo, en lo que Dios ha prometido que va a hacer. En eso me enfoco. Ministerialmente yo les he contado y les he dicho, yo recibí una promesa de parte de Dios hace un par de años donde Dios me dijo, de aquí a 5 años, esto y esto. Y esa promesa yo la mantengo día con día, voy ahí. Aparte de la promesa del Hijo, que es una de las promesas que son quizás más fuertes en mi vida, aparte de esa promesa que es, y yo la llamo a esa promesa que es de bendición para otros, esa promesa a mí me tiene con una gran expectativa de cuando llegue ese momento. Y esto del desafío 21, yo sé que va a abrir puertas para precisamente llegar hasta eso que Dios ha dicho. Usted me puede decir, ¿pero qué es? A su debido tiempo. A su debido tiempo, ¿sí? Recuerdo también algo que Dios me dijo. Se lo conté al pastor, se lo dije a mi esposa. Dios nos dijo en cierta ocasión. Aparte nos dijo una cosa primero. Y la segunda fue, no divulguen el día de la inauguración. Hay un día que está por llegar, que va a ser inmensamente glorioso. ¿Sí? ¿Por qué se lo digo plenamente convencido? Porque estoy seguro de que Dios me lo dijo. Yo estoy seguro de las cosas que hemos vivido, de las cosas que hemos atravesado, de las cosas que hemos pasado, de lo que hemos tenido que dejar, de lo que hemos tenido que sufrir, de cosas que hemos tenido que sacrificar. Y también estoy seguro de lo que adelante nos está esperando. Pero el sacrificio, lo que más amamos, lo que más nos cuesta entregar. ¿Sí me explico? Dios en ese momento le dice, ya veo que no me lo negaste. ¿En qué momento Abraham no se lo había negado? Aquí, que es donde más nos cuesta sacrificar algo. ¿Sí? Primera, demanda. Proceso, sacrificio. Cuarta, otra cosa que determina el llamado es intimidad con Dios. Y el desafío 21 es una puerta tremendamente abierta para que cada uno de nosotros que quizás estamos mal en esa área podamos lograrlo. Si hay alguien que verdaderamente mostraba intimidad con Dios, era nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Cada vez que él iba a emprender algo, hacer algo, o terminaba de hacer algo, realizar algo, a buscar a Dios, a orar, a meditar, a hablar con papá, a hablar con el Padre. En muchas ocasiones Jesús dijo, Padre te alabo, Padre te bendigo, Padre aquí, Padre allá. Era simple y sencillamente la intimidad, la comunión que había entre Jesús y su Padre. Estoy hablando de Jesús como hombre, ¿sí? Y esa área quizás muchos de nosotros podemos estar un tanto flaquitos, un tanto débiles. Pero el desafío 21 es, como dice nuestro pastor, una buena excusa para acercarnos a Dios. Ahora, ¿es una buena demanda o una demanda que es de beneficio para nosotros el acercarnos a Dios? Por supuesto que sí. Los beneficiados somos siempre nosotros. Dios siempre sigue siendo
Dios. El problema es si tú y yo queremos seguir siendo lo que hasta ahora somos. O queremos cambiar, queremos mejorar. Y la última, adoración. Adoración. Cada vez que Abraham realizaba algo, usted se puede percatar en las escrituras y leer donde y levantó un altar, e hizo un altar, e hizo el altar y construyó un altar. Aquellos profetas que Dios levantaba, aquellos grandes hombres que lograron muchísimas cosas a través de la fe, fueron hombres que impactaron, pero que casi siempre eran hombres que cuidaban el altar. Elías tuvo que restaurar el altar para que Dios se manifestara. Y muchos de nosotros hemos dejado de lado quizás la adoración a Dios. Muchos de nosotros quizás le hemos quitado mérito, quizás le hemos quitado puntos a la adoración a Dios. Y es algo que es verdaderamente indispensable para cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana. Mayor aún si queremos lograr llegar hasta donde Dios quiere que lleguemos. Cosas que Dios ha dicho, cosas que Dios ha prometido, cosas que Dios tiene para nosotros, allá están, nos están esperando. Pero también tenemos cosas que vivir, atravesar, pasar. Hay demandas, hay procesos, situaciones que tenemos que vivir, sacrificios. Por eso dice el verso donde iniciamos la lectura: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios va a hacer en cada uno de nosotros que cada uno de nosotros caminemos en todo lo que Dios ha preparado para precisamente nuestras vidas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si hay algo que Dios hará con cada uno de nosotros, es prepararnos de la mejor manera para que alcancemos el propósito por el cual Él nos diseñó. El diseño que Dios tiene sobre nuestras vidas tiene un propósito por realizarse, y dentro de ese propósito, ese llamado que Dios ha hecho, vamos a tener que vivir demandas, procesos, sacrificios. Vamos a tener que aprender a vivir en intimidad con Dios y a vivir una vida de adoración a Él. Cada una de las cosas fueron cosas que mayormente los hombres de Dios, aquellos grandes hombres que están registrados en la Biblia, vivieron, realizaron. Quizás no todos a plenitud, pero sí la mayoría. Ahora bien, 5 cosas que el llamado determina. Y esas, pero como les dije en un principio, probablemente puede haber más. Bendito sea Dios. Sí. Ahora bien, cierro el mensaje y aquí va el segundo sueño. Resulta que en el segundo sueño, no fue el mismo día, por cierto, fue días después. Es más, fue hace como 3 días, 4 días. Había 3 personas sentadas en una silla. 3 personas en una silla. Y estaba el consejero ministerial. Estaba como discipulando, como hablando en ese momento a esas 3 personas. Los 3 estaban vestidos de saco, elegantes, finos, así igual que usted, igual que yo, finísimos, vestidos así. 3. Y el consejero ministerial estaba ahí y estaba discipulando. Estaba hablándoles acerca de la Escritura, de lo que Dios iba a hacer con ellos. Pero de repente esas 3 personas desaparecieron y aparecieron otras 3 personas. Y dijo el consejero ministerial:
estos son los que estábamos esperando. Entonces el consejero ministerial se arrodilló y empezó a orar. Empezó a elevar una oración. Y entre todas las cosas que dijo, resaltó una que a mí me llamó muchísimo la atención. Y él dice: Dios los ha escogido a ustedes para mostrar su gloria en este lugar. Lo que eran ya no lo van a hacer. Ahora son las nuevas personas que Dios quiere para este lugar. Y dice: pero de entre ustedes hay una persona a la cual Dios me dice que usará poderosamente, así como usó a Jesús. Y dijo el consejero: ahorita les voy a decir el nombre de la persona. Y él empezó a orar. Y el nombre de la persona es, dijo. Y recuerdo que yo miraba a esas tres personas. Y por favor, no es jactancia ni nada por el estilo. Era el pastor Saúl, mi esposa y su servidor. Estábamos ahí y el consejero ministerial hablaba. Y cuando él estaba y él dice: le voy a decir el nombre de quién es. Recuerdo que yo en ese momento, yo en la oración en ese momento decía: ya se imaginará cómo estaba, ¿verdad? ¿Será mi nombre? Y si es mi nombre, ¿y qué voy a hacer? Yo no volteé a ver los rostros de mis hermanos, pero me quedé. Y al momento que el consejero me iba a decir el nombre, ¡pum!, desperté. Pero antes de despertar, recuerdo que yo decía: será el mío. Y después dije: Señor, perdón. No importa quién sea, si es de nosotros o de la congregación, Señor, lo vamos a bendecir porque sé que es para tu gloria y para tu honra. El nombre del que sea, bienvenido sea. Y después de eso, cuando iban a decir el nombre, desperté. No me pregunte más porque ahí desperté. Así como en el primer sueño hubo continuación, porque yo dije, hermano, que en el primer sueño, el primer parto, yo lo había visto y desperté. Yo dije: wow. Entonces cerré los ojos y: Señor, que continúe, por favor, que continúe. Y volví a soñar, ¿sí? Y así vi el segundo parto, ¿ya? Entonces en este solo me quedé y dije: no, Señor, el que tú quieras. Dije: el que tú quieras. Ojo, no dije nosotros, sino dije congregacionalmente, ¿sí? Que nosotros estábamos ahí, ok, pero congregacionalmente, Señor, el que sea, porque va a ser para tu gloria y para tu honra. El que sea, lo bendecimos y es bienvenido. Y ahí terminó el sueño. Ahora, ¿qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? Quizás no tenemos ni idea, ¿sí? Pero de una cosa sí estoy seguro: no es en vano todas las cosas que hemos vivido. No es en vano todo lo que hemos atravesado. No es en vano como han querido desprestigiar al ángel de este lugar. No es en vano todo lo que hoy todavía dicen. ¿Saben ustedes lo que es un, puedo decir esa palabra? ¿Saben ustedes lo que es un pedófilo? ¿Sí? Hasta de eso lo han tildado. Y ahí les digo muchas cosas, ¿verdad? Hasta de eso lo han tildado. Que él es un pedófilo. Hasta ese punto han llegado. Claro, como él dijo en un principio, no son las personas, no es la gente, ¿verdad? Nuestra lucha es contra el reino de las tinieblas. Y a él no le conviene lo que está a punto de suceder. Reto 21, desafío 21. Vamos con fe. Lo vamos a lograr. Hay cosas verdaderamente impresionantes. Yo lo puedo sentir fuertemente en mi espíritu. Hay cosas que nos están esperando que probablemente nos vamos a quedar.
Señor, Señor, para gloria de Dios, para gloria de su nombre. ¿Sí? Hagámoslo. Si usted está todavía ahí un poquito, pero si usted dice, no, no sé, pues yo puedo ser, ok, está bien. Pero si usted puede hacerlo, aventurémonos. Es bonito ese reto, ¿sí? Porque cuando uno ha finalizado, uno puede decir, ¿recuerdan cuando Rocky llega hasta arriba? ¿Verdad? Espiritualmente hablando. Hace un par de días alguien publicó, bueno, alguno, nuestro pastor publicó algo que a mí me gustó muchísimo. Una frase que decía, voy a tratar de parafrasearla porque no me acuerdo exactamente lo que decía. Tú debes de vivir de tal manera que cada vez que te levantes, el diablo diga, oh no, se levantó. ¿Me explico? Y entonces yo me puse a meditar y dije, no vaya a ser que el enemigo diga, ya se levantó, otra vez voy a jugar con él. ¿Ve la diferencia? No es lo mismo que tú y yo aprendamos a vivir de tal manera que el diablo o el reino de las tinieblas diga, oh no, se levantó. A que diga, ya se levantó, vamos otra vez. No es lo mismo. Me gustó muchísimo esa. Me gustó muchísimo. Ahora, ¿podemos lograrlo? Claro que sí. Porque hay una cosa que es muy cierta. El enemigo ya fue derrotado. Ya está vencido. Ya fue humillado. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué nosotros no le vamos a recordar ese lugar que él ocupa como derrotado, vencido, humillado, cada vez que venga con situaciones que, ojo, Dios le permita traernos, ¿sí? Él venga con situaciones, nosotros mantenernos firmes, decir ahí, que venga lo que quiera venir, que suceda lo que quiera suceder. De que llegamos a donde Dios ha dicho, llegamos. De que alcanzamos el propósito, lo alcanzamos. Y algo más glorioso es que al final, quien va a terminar siendo muy bendecido es la gente que probablemente hoy dice muchísimas cosas de aquí. Y si dice de aquí, ahí créanme que vamos involucrados usted y yo. Porque hay cosas que se dicen que ahorita no las decimos, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero todo está por cambiar, todo está por mejorar. Recuerdo que hace algún tiempo yo le dije que este lugar había sido escogido como luz sobre luces. No sé si recuerdan, yo se lo dije en un mensaje. ¿Sí? No. Que este lugar había sido escogido para luz sobre luces. Yo les hablaba un poquito acerca de si era ostentosa o altiva la frase. Allá su pensamiento. Pero eso fue lo que yo recibí y eso fue lo que vine a decir. Ahora, ¿está por llevarse a cabo? Está por llevarse a cabo. Está por llevarse a cabo. Está por suceder. Muy pronto la gente está por ver una luz muy diferente a las otras luces que ahora están iluminando. ¿Sí, amén? Ok. Hay demandas, procesos, sacrificios que vamos a vivir, claro que sí. Intimidad con Dios, por supuesto. Adoración, no debemos dejarlo. Así es que espero que cada uno de nosotros hayamos aprendido. Créanmelo, yo aprendí muchísimo. Y por sobre todas las cosas, le doy la gloria, le doy la honra a Dios porque solamente Él se la merece. Cierre sus ojos.
Padre y bendito Dios, gracias. En el nombre de Jesús, gracias por el privilegio